correspondientes. Listo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Seminario en Innovación Educativa, Liderazgo y Literacidad, este seminario permanente que organizamos desde el Instituto Transdisciplinar en Literacidad, en coordinación con la Maestría en Estudios en Literacidad. El día de hoy tendremos una conferencia muy interesante acerca de la lectura y la escritura hacia la literacidad, una apuesta sociocultural que nos va a brindar el doctor David Londoño Vázquez, colega de Colombia, quien es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales CINDE, en la línea de Educación y Pedagogía, y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de Río Negro, en Argentina, sobre la lectura, la escritura, la oralidad en el ámbito científico. Además, el doctor Londoño es investigador senior en MinCiencias Colombia, en el área de lenguaje y ciencias sociales, así como docente titular de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educación de la institución universitaria de Envigado, también esto en Colombia, y es docente invitado además en diferentes programas de maestría y doctorado, tanto en Argentina como en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Así que nos da una enorme alegría compartir con Colombia, con Londoño, en la voz de Londoño, esta conferencia de la lectura y la escritura hacia la literacidad, un enfoque sociocultural. Muy bienvenido, adelante. Muchas gracias, doctora Patricia. Es siempre un placer poder compartir estos escenarios con usted y sus colegas. Quiero, antes de comenzar, ¿cuánto tiempo tengo para regularme? Tenemos una hora y daremos un espacio para preguntas y respuestas de una media hora. Perfecto. Bueno, en este momento, entonces voy a proceder a compartirles aquí mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve. Sí, ya se está viendo. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, pues siempre es muy grato poder tener estos espacios para hablar sobre un tema que me ha motivado en los últimos 15 años y es la literacidad, y especialmente con colegas que vienen investigando y generando reflexiones y hallazgos y propuestas de punta como son los que se encuentran en la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es David Alberto Londoño. Actualmente, lo mencionaba la doctora Patricia, me encuentro vinculado en la institución universitaria de Envigado y desde allí hemos venido trabajando en diferentes líneas, algunas preguntas con respecto a lo que podría llegar a ser la literacidad y cómo impacta esto el desempeño académico, las disciplinas, la participación social, la construcción de ciudadanía y también, obviamente, prácticas pedagógicas para los procesos de enseñanza con respecto a esto. Por eso he decidido comenzar con este epílogo. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar frente al tema, pues me parece oportuno mencionarlo. Es de George Steiner, el autor de Arthur Babel, y bueno, tiene que ver mucho también como con esa condición que nos dice la religión católica con respecto a la Torre de Babel, pero además con lo que nosotros en este momento vamos a proponer. Si uno tuviera el poder, si a uno se le permitiera experimentar, mi apasionado deseo sería abolir por un tiempo el tejido pretencioso donde estamos atrapados en las así llamadas humanidades y artes liberales y hacer de nuestras universidades de pregrado muy simplemente escuelas de lectura. Comenzar absoluta y básicamente de nuevo. Es decir, que nosotros pudiéramos tener presente que cada vez que ingresamos a un proceso de formación tendríamos que acercarnos nuevamente a aprender cómo se lee y cómo se escribe en esa disciplina,
y especialmente definiendo los propósitos que cada curso o disciplina nos va a poder permitir a partir de la interacción. Creo que de pronto hay ya, creo que había por ahí un micrófono abierto. Si tomamos esto con respecto a las palabras de Emilia Ferreiro, que además ustedes tienen el gusto de contar con ella desde hace unos 20 años en sus diferentes doctorados, vemos que si decimos que es importante la participación ciudadana en el manejo de la cosa pública, si pretendemos que la escuela y la universidad formen ciudadanos cabales, el poder leer y confrontar lo que se lee para tomar decisiones fundadas es vital. No hay manera de definir una democracia participativa sin lectores críticos que puedan confrontar textos para la toma de decisiones. En otras palabras, nosotros cuando hablamos de literacidad empezamos a tomar no solo una postura epistemológica, teórica y conceptual con respecto a lo que podría llegar a ser la enseñanza y el aprendizaje, la lectura y la escritura y la oralidad, sino también que pretendemos poder alcanzar la construcción y el acompañamiento de la formación de estos lectores críticos que puedan aportar y generar líneas y puntos de encuentro con las ciudadanías que nuestras sociedades latinoamericanas especialmente necesitan. Si nosotros tenemos en cuenta estas ideas iniciales y las comparamos con lo que uno por ejemplo, encontraría en el diccionario de la Real Academia del Lenguaje con respecto a la lectura. Vemos que cada vez tal vez la lectura per se va generando mayores situaciones de reformulación, especialmente si se entienden que estas acepciones son acción de leer, interpretación del sentido de un texto, variante de una o más palabras de un texto, disertación, exposición, trámite parlamentario, universidades, tratado materia. Vemos que la lectura empieza a mantener esa perspectiva de definición sauseriana desde lo que se conoce como el signo lingüístico. Haciendo una breve búsqueda con respecto a cuáles eran las definiciones que encontrábamos en la red, me encontré con estas, las cuales fueron seleccionadas de forma aleatoria, de material que en este momento está vigente. Por ejemplo, la profesora María Edith nos dice que el concepto de lectura que trabaja con su grupo es proceso en el que se efectúa dentro de un contexto específico la interacción entre el lector y el texto para llegar a la comprensión de lo escrito, a la construcción de significados. Una mirada bastante interesante, al menos supera inicialmente lo que podría llegar a ser esa perspectiva estructural. No obstante, vemos que deja por fuera algunos otros conceptos que probablemente se pueden retomar más adelante. Vemos las definiciones dadas por un anónimo, pero era un material de consulta bastante referenciado, o al menos descargado, y dice, lectura, definición, saber leer significa saber pronunciar las palabras, leer significa saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas, significa saber extraer y comprender el significado de un texto. La lectura, desde la mirada de la profesora Nathalie, es la acción de descifrar los símbolos de un mensaje, comprender sus significados, apropiarse, la creatividad. Y finalmente la profesora Katy parafrasea a Isabel Solé y nos dice que considera la lectura como un objeto de conocimiento en sí mismo y como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes. A propósito de mostrarles estas 5 definiciones, incluyendo la de la DRAE, es que empecemos a darnos cuenta por qué el título de esta conferencia, la cual nos propone entonces empezar a revisar cómo podemos no solo
reconocer la importancia de esa codificación y decodificación que históricamente se le ha dado, sino también la construcción, la revisión y la integración de la potencialidad que puede tener comprender un texto, y especialmente desde una comprensión que propenda por la formación y la participación dentro de una sociedad, especialmente si esto permite también la formación dentro de una disciplina específica. Estas definiciones, pues vemos que van también de forma muy paralela con las que uno encontraría con la escritura. El DRAE nos dice que es una acción, efecto de escribir, sistema de signos utilizados para escribir, documento público, obra escrita. Y vemos que las definiciones no son tan fáciles como la lectura para uno identificarlas, al menos no hay mayor consumo. El profesor Rubén señala que es una presentación gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e identificables, es transmisible y conservable. La profesora Carmen señala que se refiere a las herramientas lingüísticas que caracterizan a la lengua escrita y que se debe seguir al redactar un texto. Y hay una más compleja porque es retomada de un artículo de la profesora Carmen, las profesoras Carmen y María, que nos dice que la escritura hoy es entendido como un proceso comunicativo regido por variables cognitivas y sociales determinadas y constituye un instrumento óptimo para el desarrollo de la función representativa del lenguaje, donde el escritor construye una representación mental. Así entonces los escritores expertos pueden operar con representaciones mentales de diferentes niveles. Nuevamente, observamos entonces cómo predominan unas definiciones muy tradicionales, lingüísticas, con respecto a lo que podría ser la escritura desde la semiología sausseriana, sino también que empezamos a ver una influencia bien interesante de la perspectiva sociocognitiva que ha podido llegar a generar algunos estudios desde lo que es la composición escrita. Bueno, si esto es entonces lo que nosotros tenemos, y como les digo, pues fue una búsqueda bastante rápida con el ánimo de poder evidenciar algunas definiciones. La intención hoy es que podamos entonces empezar a ver qué podríamos entender hoy por literacidad, algunas literacidades, y cuáles son las diferentes apuestas, insisto, desde lo epistemológico, desde lo teórico, desde lo didáctico, que estas opciones nos pueden brindar. Una interpretación que hace Angélica Riquelme y Josefina Quintero de lo propuesto por la UNESCO en el 2006, lo agrupa en esta tabla, donde una traducción realizada por ellas propone de entrada la palabra literacy ser tenida en cuenta como literacidad y no como alfabetización, como históricamente se ha hecho, o al menos el equivalente que había para el 2006. Vemos entonces que en esta condición la UNESCO nos está invitando a entender la literacidad en términos de habilidades para propósitos específicos y además propende por el empoderamiento y la transformación a partir de unos resultados de aprendizaje, unas estrategias y unos objetivos. Insisto, aquí la inclusión de literacidad es más una apuesta de las autoras en la traducción, más que la UNESCO haya asumido una decisión con respecto, al menos en su versión, para la traducción en español, de lo que pretenderían con los elementos de alfabetización. Ahora, si empezamos a analizar qué es lo que la UNESCO aquí nos indica, vemos que está muy de la mano con las definiciones que recientemente revisábamos. Habilidades de lectura y escritura, no menciona más, aplicación de destrezas para satisfacer necesidades específicas, habilidades para la vida, habilidades de razonamiento crítico, transformación social. Cuando vemos las estrategias, alfabetización adulta y campañas, alfabetización adulta,
informada, técnicas de educación participativas, y cuando vemos como objetivos de política, pues se nos dice que debe ser masiva, una igualdad de oportunidades y desarrollo. Para la fuerza del trabajo competente, vemos también habilidades para responder la demanda de la globalización y el empoderamiento individual y social, una ciudadanía activa, participativa y crítica. Aspectos que finalmente, pues sí van muy de la mano con lo que podríamos estar pretendiendo con unos buenos niveles de literacidad en los diferentes ámbitos de formación. No obstante, vemos entonces que, si bien este cuadro, insisto, es propuesto por Riquelme y Quintero desde su traducción, pues la UNESCO sigue manteniendo de cierta forma una idea de lo que sería la lectura y la escritura desde la mirada tradicional. Solo que por la temática que aquí se pretende, empieza a relacionarlo con lo que podría llegar a ser la formación ciudadana y la participación crítica de estos. Dentro de los diferentes teóricos que podrían darnos elementos para entender el rol del lenguaje en general en los procesos de formación y por ende en la sociedad, encontramos autores como Émile Durkheim, Basil Bernstein y Matt Halliday. Émile Durkheim, el padre de la sociología de la educación, nos indica que, bueno, la escuela es el sitio por excelencia donde nosotros podemos desarrollar unas habilidades que, entre otras, son las habilidades que pretende que el Estado que tengan los ciudadanos de futuro. Tanto que él tiene una frase que es bien interesante, sobre todo porque han pasado 120 años y sigue siendo evidente, y es que la escuela tiene como objetivo entregarle al Estado el ciudadano que éste necesita. Vemos que cuando en los diferentes países hay un cambio de mirada o de prioridades de Estado, pues inmediatamente esto afecta en los procesos curriculares de la escuela. Y cuando digo la escuela, pues obviamente es todo el proceso de formación. Basil Bernstein, quien nos propone entonces desde los códigos lingüísticos entender cómo los roles de la familia o de las personas significativas dentro de la familia empiezan a dar unas pautas específicas con respecto a la apropiación de la lengua, pero de igual forma, cómo impacta esto en la interacción y procesos de aprendizaje en la escuela con el código restringido y el código elaborado. Llama la atención porque nosotros podríamos empezar a entender cómo ese acompañamiento del papá o la mamá, persona significativa, permite que un niño pueda llegar a tener una forma descriptiva y explicativa que le permita no solo acercarse a la información, sino también acceder a diferentes procesos de construcción de conocimiento. De pronto, para los que no están todavía muy cercanos a los textos de Basil Bernstein, rápidamente lo que él hizo fue, como docente de una escuela pública en Londres, se daba cuenta que cuando él explicaba, había niños que entendían muy fácil lo que había que hacer y otros que no. Y que por diferentes explicaciones que él diera, pues estos que no lo hacían. Para ello entonces tomó diferentes gráficas, unas fotos y les pidió que por favor escribieran qué era lo que allí pasaba. Hubo un grupo de estudiantes que dijeron, están jugando fútbol, hicieron un daño, hay una persona furiosa y salen corriendo. Otro grupo de personas escribieron, hay 4 niños jugando y una niña tiene el balón en la mano, acaban de romper una ventana en un segundo piso, por el balcón sale el señor que está furioso, ellos toman el balón y salen corriendo por diferentes rutas. Vemos que el primero yo lo podría entender si tengo al frente las gráficas.
El segundo, no necesito de estas gráficas para poder entender lo que allí se realiza. Entonces, cuando al menos propone Basil Bernstein, cuando yo voy a la escuela y le digo a mis estudiantes, describan, expliquen, probablemente estos estudiantes no entienden muy bien a qué hago referencia. Tan es así que varios trabajos, de hecho hasta a nivel universitario, se me viene a la cabeza en este momento uno de Federico Navarro y compañía, que menciona cómo comparar para algunos estudiantes universitarios solo es identificar diferencias, no similitudes. Entonces vamos también teniendo en cuenta, y al menos en algunas investigaciones que hemos realizado aquí en Colombia, evidencias de que este código restringido sigue, de hecho, predominantemente hasta ingresar a los primeros semestres de la formación universitaria. Porque recuerden que Basil Bernstein lo hizo con jóvenes entre los 8 o 10 años y nosotros ya estamos hablando que se evidencia en jóvenes de 16, 18 años. Basil Bernstein dijo, bueno, ¿y será que esto fue un error, es una coincidencia? Y les hizo la misma prueba a los mismos estudiantes. Y en esta ocasión todos, absolutamente todos, escribieron, estaban jugando fútbol, hicieron un daño, un señor salió muy bravo y salieron corriendo. Cuando les preguntó a los que lo habían hecho de forma diferente en la primera ocasión, ¿por qué? Esto le dijeron, pues que nos pidieron el mismo ejercicio, entonces suponemos que así no era. Llega entonces Basil Bernstein a una conclusión y es que hay jóvenes que pueden acceder y manipular la información en código restringido y código elaborado, pero hay otros que por sus condiciones socioculturales solo puede hacerlo en código restringido. Grave problema porque la escuela y las interacciones de la escuela se dan en código elaborado. Finalmente, pues tenemos a Matt Halliday, eh, uno de los padres de la lingüística funcional, y vemos entonces cómo dentro de su libro Lenguaje como semiótica social propone que la escuela, si bien no puede resolver algunos problemas de orden económicos que afectan y direccionan o potencializan las posibilidades que tendrían algunos estudiantes para su formación, sí tiene una obligación y una corresponsabilidad, y es de acompañar el proceso para que hayan menores diferencias entre aquellos que socialmente tuvieron alguna suerte o fortuna y otros que necesitan de un mayor acompañamiento dado a las condiciones de familia o de padres significativos no tan participativos en su proceso de formación. Si nosotros tenemos en cuenta estos tres teóricos y empezamos a analizar las diferencias también que se han podido dar en los últimos 20 años a partir de las apuestas que hacen algunos autores con respecto ya no a la lectura y la escritura, sino a nuevas propuestas, no solo denominativas, sino también conceptuales y metodológicas, podríamos empezar a entender que hay una relación importante que tenemos que mirar cuando hablemos de literacidad, pues finalmente, pero también cuando lo hacemos de cultura escrita o de alfabetización académica. Sabemos que cultura escrita, Emilia Ferreiro, quien pues pudo realizar su tesis doctoral bajo la tutoría de Piaget, su pregunta era, ¿qué gana el niño o la niña cuando aprende a leer? ¿Qué es eso que ocurre en el cerebro y en las capacidades que estos tienen? Y la cultura escrita empieza entonces a dar unas pautas de composición, tanto textual, de cierta forma, a mi parecer no se desliga completamente esa mirada tradicional, pero sí empieza entonces a entender que hay unas comunidades que permiten abordar de cierta forma esos procesos de comprensión y de composición, y de igual forma nos permite también tener en cuenta los elementos epistemológicos que se median a partir de la lectura y la escritura, no solo como acceso a la información, sino también como elemento de construcción de ciudadanía.
como lo veíamos en el epílogo que he usado hoy. Por otro lado, Paula Carlino, una de las autoras tal vez más referenciadas en los últimos 20 años, con su trabajo y revisión cómo leen y escriben los estudiantes de las universidades elite de Estados Unidos, vemos que propende por una definición de una alfabetización, y esa alfabetización se distingue en los diferentes niveles a los cuales uno va ingresando y las disciplinas que se tienen. De hecho, algo muy reconocible que tiene la profesora Carlino, es la invitación a cómo nosotros, los docentes, debemos integrar no solo los contenidos temáticos que se den, sino también acompañar los procesos de formación en lectura y escritura que tienen los estudiantes, bien sea en geología, bien sea en economía, en derecho o en cualquier disciplina del conocimiento donde sea requerido este tipo de, de integración, conocimiento, alfabetización. Carlino lo hace desde una perspectiva sociocognitiva. De hecho, podemos encontrar también los trabajos de Giovanni Parodi muy cercanos a esta mirada, aunque él habla más de alfabetización disciplinaria. Más adelante podríamos hacer como algunas salvedades. El trabajo que hace la profesora Melissa y la profesora Guadalupe es muy bueno cuando hacen la diferencia entre lo que es la alfabetización y lo que representaría cada una de estas miradas. En unos segundos podríamos dar unas pautas, sobre todo para que nos quede claro cuáles son las autoras. Hablo de dos autoras mexicanas. Y finalmente, pues llegamos a la apuesta que hace Daniel Casani, donde él, después de revisar cuáles son las discusiones que se vienen dando en los recursos anglosajones y cómo estos pueden llegar a impactar positivamente los procesos de formación que tenemos o deberíamos tener a nivel latinoamericano, propone que tengamos en cuenta la palabra literacidad y de allí entonces utilicemos este término, especialmente para apartarse un poco de lo que ya connota la palabra alfabetización, especialmente porque obviamente se reconoce pues, la necesidad del código y la decodificación, pero también reconociendo la importancia de la participación del género discursivo, de la identificación del rol del autor y del lector, de poder estar consciente de las situaciones ideológicas presentes entre los participantes, igualmente las creencias, poder entonces también identificar cuáles son los elementos constitutivos, comprensivos y especialmente de validación que pueda llegar a tener el texto. Vemos entonces que esa literacidad surge como una apuesta terminológica, pero que también puede entenderse como un llamado de atención a no solo seguir replicando aspectos estructurales que hasta la fecha, pues probablemente se habían venido haciendo. Es curioso porque en las últimas revisiones que hemos hecho en Colombia, identificamos que si bien se ha impactado muchísimo, especialmente a partir de la enfatización académica y la literacidad en las investigaciones actuales, cuando empezamos a generar esos cotejos con respecto a las otras prácticas pedagógicas predominantes, se sigue dando desde una mirada muy tradicional. Es decir, profesores que siguen replicando tal vez el viejo adagio, yo enseño como aprendí, y esto desde su raciocinio, su interés o también desde las condiciones socioculturales en las cuales están inmersos. Si tenemos esto presente, podríamos entonces ver, sí, que efectivamente la literacidad
abarca todo lo relacionado con el uso del alfabeto, desde la correspondencia entre el sonido y la letra hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura, incluyendo estos que anteriormente estaba mencionando: código, género, autor-lector, formas de pensamiento, identidad, estatus, valores y representaciones culturales. No obstante, no podríamos hablar en este momento de que haya una definición única de literacidad. De hecho, en unos minutos les voy a compartir cómo hay algunos autores que proponen diferentes rutas y relaciones entre literacidad y otras categorías muy importantes desde el ámbito de la educación. No obstante, quiero compartirles algunos requerimientos de literacidad que hemos venido consolidando en estas investigaciones realizadas. Tal vez sea de su interés. Aquí tenemos los 14 requerimientos que hemos podido identificar con el apoyo de nuestros docentes y también de los estudiantes universitarios. Vemos que son diferenciar los tipos de significados, resumir, incorporar en la comprensión, la enciclopedia personal, leer críticamente, relacionar los distintos tipos de textos, escribir con cohesión, coherencia, adecuación y corrección, producir textos aceptables, eficaces, producir textos con la estructura adecuada, escribir textos apropiados para el área del conocimiento, manejar con propiedad los nuevos medios de comunicación, ser capaces de filtrar la información, citar y referenciar de acuerdo con las exigencias de las publicaciones, argumentar desde una posición pragma-dialéctica y presentar ponencias y escribir artículos académicos. Y en la columna subsecuente encontramos los autores, pues, en los cuales podríamos encontrar mayores elementos teóricos para poder generar esas afirmaciones. Bueno, gracias. Aquí tenemos entonces cómo esas condiciones empiezan a darnos unas pautas. Y esas pautas nos llevan entonces por diferentes caminos. Aquí les comparto lo que dicen algunos colegas, tal vez porque son más cercanos por mis lecturas, por mis intereses. No significa que aquí estén todos, de hecho hay unos muy importantes y seguramente ustedes los podrán también retomar, pero a mi parecer son los que nos podrían empezar en este momento a dar ciertas pautas de cuáles son esos caminos en los cuales valdría la pena investigar. Alfonso Vargas de la Universidad del Valle nos invita entonces a construir literacidades críticas y literacidades digitales, especialmente desde un punto de vista de lo que permitiría entonces apartarse un poco de lo denominado las nuevas literacidades propuestas por Casani. Hace ahí una revisión muy interesante que permite entonces también identificar qué podría llegar a ser esa literacidad crítica y conceptualizarla. El profesor Gregorio Hernández de México tiene un trabajo importante sobre literacidad y le enfatiza en la literacidad académica, la cual toma distancia de la literacidad disciplinaria. Un ejercicio que es muy bien desarrollado, a mi parecer, obviamente, como lo mencionaba ahora, por las profesoras Melanie Montes y Guadalupe López Bonilla, quienes tienen un documento en el cual empiezan a establecer conceptualmente qué entenderían entonces por alfabetización disciplinaria, alfabetización académica, literacidad académica y literacidad disciplinaria. Recomiendo especialmente ese contraste que hacen entre la literacidad disciplinaria y la alfabetización disciplinaria. Continuamos con los trabajos de Angélica Riquelme y Josefina Quintero, quienes se concentran en las prácticas pedagógicas de literacidad, donde revisan los procesos de enseñanza y aprendizaje en Chile y especialmente lo concentran en los primeros momentos entre niños de 4, 5, 6, 7 años. En el caso de la institución universitaria de Envigado y la Universidad de Antioquia, los trabajos con el profesor José Ignacio Henao
y quien les habla, David Londoño, cuyo interés teníamos entre revisar la literacidad y el desempeño académico. Aquí identificamos elementos supremamente interesantes, no solo desde la parte cuantitativa, sino también con respecto a los diferentes elementos que se pudieron rastrear en los 4 semestres que trabajamos con estudiantes de Administración de Negocios Internacionales y Contaduría Pública. Les pido 2 minuticos, perdón, que necesito atender algo que no tenía aquí previsto. No sé si hay algún problema, doctora Patricia. Dos minuticos. A ver. Perfecto, qué pena la interrupción. Bueno, entonces les venía diciendo que allí encontramos entonces cómo llegan a la institución universitaria en Envigado a través de una beca estudiantes que querían participar de los procesos de formación, pero que no tenían las posibilidades, especialmente porque tenían o bajos niveles en los diferentes exámenes censales que se hicieron, o porque no habían pasado las universidades que ellos consideraban de su interés, especialmente porque querían estudiar materias como medicina, ingeniería de sistemas y derecho, que son 3 carreras que tienen una alta demanda. Lo que les quiero resolver ahí es que no solo identificamos que los aspectos o la relación no solo se da por el desempeño, sino que también pudieron generar esas habilidades que le permitieron en el segundo y tercer semestre poderse presentar a esas carreras y obtener un reconocimiento y obtener el puntaje para poder estudiar lo que necesitaban. Que si están interesados más adelante podría ampliarles la información. Nuevamente las invitadas que tuvieron ustedes hace un mes, las profesores Luanda Cito y Ángela Kleiman. Bueno, no Ángela, perdón, Luanda Cito, pero más adelante sí Emilce Moreno con los trabajos de literacidad disciplinar y lectura científica. La doctora Patricia Rosas y Enrico Bochos Lesi, quienes trabajan la literacidad a lo largo del currículo. Tenemos a Federico Navarro con sus apuestas por literacidades científicas y académicas, a Raúl Mora y su tropa, como la denomina, quien también hace un par de meses pudieron escucharlo, quien nos habla de literacidad crítica y literacidad digital. Está estrenando libro Raúl Mora. Y finalmente nosotros en la institución nos hemos concentrado en literacidad en ámbitos jurídicos, especialmente haciendo una apuesta de un distanciamiento de lo que sería entonces la literacidad, bien sea académica o disciplinaria, sino la literacidad más bien en estos ámbitos de formación. Bueno, como les decía, algunos autores y que no necesariamente son los únicos, pero que tal vez pueden darnos algunas pautas para entender cómo se ha afianzado el concepto durante estos años. Teniendo en cuenta estas investigaciones y estos autores, intenté hacer un ejercicio y era ver cuáles pueden llegar a ser esas pautas que son recurrentes entre dichos autores. Algunas de ellas son leer y escribir en la universidad, responden a lógicas diferentes a los procesos de primaria y secundaria. Por ende, cada proceso requiere de un acercamiento tanto pedagógico como curricular, pero de igual forma didáctico. Entonces no podríamos pensar que tal vez un acercamiento que ha sido fructífero en en un grado de primaria sea simple y llanamente replicable en otro, especialmente porque hay que tener en cuenta los aspectos de
edad, pero también de contexto, de igual forma también la sociedad y lo que estos chicos puedan requerir. Aspectos sociales y culturales pueden afectar los niveles de lectura y escritura. Efectivamente, yo les contaba ahora cómo recibimos a través de una beca que dio la gobernación de Antioquia unos estudiantes que no tenían, como usualmente los estudiantes de las becas, que tienen unos promedios brillantes y que tienen una formación altísima, ¿no? Son chicos que vienen desde una formación en ruralidad, pero que la gobernación quería que pudieran acceder a, a su proceso de formación. Como acto interesante es que ellos aprovecharon algunos estos semestres, estos primeros semestres en las instituciones que lo recibieron y ya después estudiar lo que les llamaba la atención, pero otros se quedaron y pudieron terminar satisfactoriamente con la beca. Lo que nos llamaba mucho aquí la atención era entonces identificar cómo esos elementos sociales y culturales se podían evidenciar en los diferentes trazos, en las diferentes experiencias, en los diferentes momentos que se compartieron con estos estudiantes. Como les dije, fue una investigación de 2 años. ¿Hay estudiantes con bajos niveles de literacidad en el ámbito académico? Efectivamente, esto lo podemos eh, evidenciar básicamente en todas las investigaciones, se referencia a ello. Se dice entonces que es una responsabilidad de los diferentes programas poder acompañar al estudiante con el ánimo de que se alcancen estos. Es interesante porque dependiendo de la disciplina se obtienen mejores niveles a corto tiempo. No hay una receta mágica para hacerlo, pero sí se apunta entonces al reconocimiento, nuevamente, de los elementos socioculturales del individuo, de esta persona, ¿cierto? Y obviamente de lo disciplinario. Vemos que hay una relación entre lo disciplinar, lo lingüístico, lo textual y lo cognitivo. Y hay géneros académicos altamente especializados e institucionalizados que requieren de mayor acompañamiento por parte de los docentes. En estas investigaciones que anteriormente les mencioné, es recurrente también que los docentes de algunas disciplinas, qué sé yo, cálculo, física, derecho romano, simple y llanamente, presumen que la lectura y la escritura es para acceder al conocimiento, no identifican que tienen una corresponsabilidad en el proceso de formación de estos estudiantes, al menos desde lo disciplinario, y además, pues, cuando asumen, al menos en nuestras investigaciones en derecho es muy evidente esto, asumen la lectura y la escritura, lo hacen desde algo estructural. Sí, no hay un acompañamiento ni una retroalimentación de estos textos. Los ponen a leer y escribir porque es necesario, porque así hicieron con ellos. Y si les va a asignar una actividad es porque hace 20 años que ellos estudiaron, el profesor de esa materia también les puso esa actividad. Entonces también empezamos a develar unas condiciones pedagógicas importantes para tener en cuenta, pero también que obviamente con todo este boom curricular que se ha dado, tendría que arrojar otras apuestas. Sale la literacidad como una opción para ello. Vemos entonces aquí algo que se ha venido trabajando durante estos 45 minutos y es las 3 perspectivas predominantes: la lingüística, la psicolingüística y la sociocultural. Nuevamente esa sociocultural que hace una fuerza en esa literacidad, las prácticas letradas, vernáculas, tanto vernáculas como las dominantes, o sea, las institucionalizadas, y estos géneros discursivos que dependen también del proceso de formación que se esté acompañando, de igual forma si es a nivel de primaria, secundaria o especialmente si se tiene la oportunidad también de trabajar en algún grado superior. Para aquellos que pronto no estemos muy relacionados con estas prácticas letradas, entender que las vernáculas son estas que son libres, son autogeneradas, lo hago porque me gusta, porque la necesito, porque con ella comparto, interactúo con mis amigos, tengo la posibilidad de qué sé yo, compartir
cosas o hecho el diario solo para mí, pero estas otras que son dominantes son reguladas, son impuestas y son públicas porque quedan ahí a disposición de las personas que puedan estar interesadas en acceder a ellas. Vemos entonces que estas dominantes pues son las que históricamente trabajamos en los procesos de formación en ámbitos académicos. Especialmente cuando estamos en un país como mi país, Colombia, que tiene un alto grado de desigualdad, donde las pruebas censales dejan en evidencia que no hemos alcanzado los niveles que hemos tratado de conseguir en los últimos 20 años, donde definitivamente hay una situación o una condición bien interesante con respecto a otros países, igualmente latinoamericanos. Sé que las pruebas PISA son ampliamente criticadas y no pretendo aquí defenderla ni mucho menos, pero me sirven para evidenciar también cuáles han sido como los diferentes comportamientos que ha tenido Colombia con respecto a esto. Recuerden que las pruebas PISA las toman estudiantes de 15 años de colegios públicos y privados que son seleccionados de forma aleatoria y vemos que siempre hemos estado por debajo del promedio, que es una realidad que también se comparte con México y eso que históricamente México ha tenido mejores resultados que nosotros. Pero 2018 nos deja en evidencia algo y es que el 50% de estos chicos no alcanzó el segundo nivel de 5 que ellos proponen. Entonces empezamos a darnos cuenta también que si después de 10 años de formación estos muchachos siguen teniendo dificultades para acceder a tipos de significados implícitos, poder interactuar con el texto de forma descriptiva, poder entonces generar contextos narrativos, poder descifrar cuáles son las intenciones que tiene el texto, es porque no lo estamos haciendo como se espera. Acá les comparto rápidamente los resultados del 2018. Vemos Chile con 4.52, México 4.20, Colombia 4.12. Y como en mi país, en las últimas pruebas, los colegios privados obtienen mejores resultados en lectura crítica, que es uno de los ítems que se está evaluando en este momento, casi 10 puntos. Pero además, como a partir del acompañamiento que recibieron los estudiantes en pandemia, las pruebas de los colegios privados mejoraron 6, 7 puntos sobre 100, lo cual es altamente representativo. Entonces empiezan a retomar estas teorías que ahora mencionamos del acompañamiento, de poder desarrollar, pues obviamente ese capital simbólico que está ahí presente, pero de igual forma también poder recibir esa retroalimentación que es necesaria, no solo por parte del docente, sino de las personas comprometidas y significativas en el proceso de crianza. Quiero compartirles muy rápidamente estas 3 experiencias de las cuales he podido participar en Samacá, en Anapoima y Bello, que son 3 partes diferentes de Colombia, Boyacá, Cundinamarca y en Antioquia, y con 3 grupos etarios diferentes. Vemos entonces cómo en Samacá, María Constanza González hace una apuesta por generar estrategias pedagógicas significativas. Ella es profesora en una escuela rural, es decir, ella da clase a diferentes chicos de diferentes edades y que están en varios grupos de forma simultánea. De todas formas, se preocupaba porque los resultados de su escuela eran no los deseados y especialmente trabajó unas estrategias que le permitieran entonces afianzar los procesos, lo cual ella pudo evidenciar de forma cualitativa, pero también cuantitativa, porque con los estudiantes de segundo grado que ella trabajó, unas pruebas que se hacen en Colombia en tercero, por primera vez eran positivas en esta institución.
Vemos entonces la experiencia de Alied y de Sonia, quienes trabajaron desde una teoría que a ella les interesaba mucho, que es el cerebro triádico. Veían cómo podían entonces obtener resultados altamente positivos en sus estudiantes, también de colegios rurales, en las sedes, en diferentes sedes de Cundinamarca, con el ánimo de que pudieran generar habilidades para poder acceder al conocimiento, construir los textos, entender los textos, tener diferentes niveles de lectura y poder generar diferentes géneros discursivos, en este caso más académicos, que pudieran entonces propender por las habilidades que requerían estos chicos que estaban en grado de formación bachillerato. Y finalmente, Paula y María Victoria, quienes trabajaron con estudiantes de una universidad en Bello, que es un municipio que queda aquí en Antioquia. Estos estudiantes vienen de estratos menos favorecidos. Es el objetivo que tiene la universidad, poder acompañar a estos chicos. Y ellas pudieron entonces evidenciar cómo a través de la lectura crítica, ellos no solo obtenían las habilidades que se están buscando, sino que empezaron entonces a afianzar sus desempeños académicos en las otras materias y poder reducir un problema que es muy alto en esta población, que es la deserción. Muy rápidamente, para cumplir con la hora que me fue asignada, algunas pautas que les comparto para afianzar la literacidad en contextos académicos, no solo desde las investigaciones previamente mencionadas, sino también desde estos autores a los cuales resalté hace unos minutos. Lo primero es la identificación de las prácticas letradas vernáculas de estos estudiantes y su inclusión en las clases. Esto es importantísimo, dado a que permite, perdón, alguien tiene por ahí el micrófono abierto, y su inclusión en las clases. Vemos entonces que siempre históricamente hemos venido trabajando prácticas letradas dominantes. En este momento tengo la fortuna de acompañar una tesis doctoral donde estamos viendo cómo el relato puede incluirse en los procesos de formación de estudiantes de tercero de primaria. Y los resultados iniciales que hemos tenido son muy interesantes. No solo el relato como narrativo, sino como un medio significativo que ha permitido que estos chicos encuentren un interés y evidencien el por qué es importante aprender a escribir, pero además les permite también como una excusa de interacción entre los otros. Identificación de los medios de consumo textual y contextos de interacción comunicativa. Los estudiantes en pro de generar contextos significativos de interacción. Vemos entonces que es necesario poder conocer nuestros estudiantes, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que ellos leen. Muchos autores nos indican que los jóvenes sí leen, lo que pasa es que no leen lo que nosotros queremos que lean y que tienen un alto consumo que podríamos también empezar a revisar hasta qué punto lo podríamos utilizar en los diferentes contextos de formación. Introducción a las lecturas disciplinarias y generación de preguntas rectoras, no solo asignar un texto, sino docente de un curso disciplinario, tomarse el tiempo para trabajar esa lectura en clase, generar unas preguntas que les permita a ellos tener una ruta, después retroalimentar con ellos, no solo una actividad evaluativa, sino que podamos entonces resolver esas dudas que pueden ser por falta de la terminología, falta del conocimiento necesario o simplemente falta de prácticas lectradas que pueden traer nuestros estudiantes. Yo trabajo en una institución pública de orden municipal. Nuestros estudiantes son estudiantes que tienen una serie de situaciones y dificultades. Entonces, nosotros tenemos que entender que parte del compromiso que nosotros tenemos con nuestra comunidad es no simplemente dejar al estudiante como él pueda defenderse, sino también ver hasta qué punto lo podemos acompañar para que
como lo mencionábamos ahora, situaciones como la deserción sean eh, eh, las menos deseadas en pro de que ellos puedan tener una mayor posibilidad de cambio y de construcción de futuro. Una apertura a la discusión mediadas por las TIC, creo que aquí nos ayudó muchísimo la pandemia. Vemos que simulacros de presentaciones, darle la voz al estudiante, pero también hacer las retroalimentaciones de forma puntual, dependiendo de qué es lo que se necesita, qué es lo que se espera, pensar cuál es el objetivo de esta actividad, presentar esto que llaman en inglés los templates, que son esos modelos textuales, pero también que propenden por los géneros discursivos disciplinarios para que se entiendan y veamos entonces la relación forma, contenido y estilo, que en muchos casos pues esto puede facilitar una publicación o no. Retroalimentación de los productos textuales, un trabajo colaborativo, pensar en la retroalimentación por pares que permitan entonces que nuestros estudiantes puedan empoderarse y aprender del otro, especialmente porque esto no solo les satisface o reconoce, sino que también les propende por unas condiciones de análisis que son mucho más significativas. Vemos la reflexión, la argumentación y la lectura crítica, experiencias que son muy significativas para poder afianzar el discurso y sobre todo si este es disciplinario. Y finalmente, pues un acompañamiento que pueda darse por parte de los estudiantes de los últimos semestres a estos que recién inician, con el ánimo de que puedan entonces tener una transición mucho más amigable a la formación universitaria. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, doctora Patricia y queridísimos colegas, muchas gracias por su atención. Claro, sí, como te quede más fácil, como prefieras. Pues si quieres, te respondo este y veo que hay otros dos colegas que quieren hacer preguntas. Mira, yo diría que parte de la constitución de la literacidad, el propender por el reconocimiento de la realidad del estudiante. Vemos entonces autores muy reconocidos como Zavala en Perú, que hace un esfuerzo por poder evidenciar las prácticas vernáculas de las comunidades indígenas. Y esto ha dinamizado también en otros investigadores. De hecho, algunos trabajos en Chile y en Argentina, donde lo que se hace es el reconocimiento de del autor como quien determina cuál es la forma de escribir, de proponer, quien
es quien finalmente construye un texto, ¿cierto? Vemos entonces que podríamos decir, hay algunas apuestas conceptuales o teóricas que le incluyen directamente, más que de una forma o solo simple y llanamente por una moda. Hay otros que probablemente tienen una mirada mucho más ecléctica, ¿cierto? Otros más cerrada. Y finalmente lo que uno podría decir es que en la universidad es muy difícil cambiar estos paradigmas, especialmente cuando requiere mayor tiempo, mayor esfuerzo y replantear lo que históricamente se ha hecho. Entonces, el incluir esas prácticas letradas vernáculas permite aspectos positivos, como que el estudiante se sienta reconocido y que pueda entonces utilizar lo que históricamente realiza en su entorno más cercano, llevarlo a las aulas. Ahora, la gran pregunta es cómo hacerlo con propósitos de formación académica, no simple y llanamente utilizarlo por hacerlo, sino también tener un objetivo de formación. Aquí hay unas preguntas que parcialmente las responden en el texto de Riquelme y Josefina Quintero, quienes ellas hacen entonces una revisión de estas prácticas pedagógicas y finalmente dicen, venga, pero ¿hasta qué punto entonces predomina la disciplina con respecto a la necesidad de que se desarrollen esas autonomías tan importantes que necesitan los estudiantes y especialmente estudiantes que puedan estar en desventajas de acceso a la educación? Sí, gracias, doctora. Bueno, en principio agradecer al doctor Londoño este tiempo que, que se dio para participar en esta ponencia, en este diálogo y también pues por el largo camino que usted ha realizado, ¿no? En esta, picando piedra en términos del el trabajo académico en la literacidad. Me estoy en mute porque mi video en mute porque acá las circunstancias de vida son un poco caóticas. Pero bueno, mm, quizás es solo un comentario, no es tanto una pregunta y en el sentido de esta reflexión de cómo la literacidad es una invitación para conocer a las personas que son nuestros estudiantes desde quiénes son y cómo usan los lenguajes, ¿no? Que es quizás parte del último que mencionaste, doctor, cuando hablabas del trabajo de la doctora Riquelme. Eh, y, y me parece también la literacidad nos ayuda no solo a, a entender esas formas en que nuestros estudiantes utilizan los lenguajes y utilizar eso como una base para diseñar su proceso de aprendizaje, sino también una cuestión de que la literacidad es para validar esas formas vernáculas en las cuales usamos los lenguajes. Entonces, para mí, eso es una aportación muy valiosa de la literacidad, porque entonces podemos entender que las personas, por ejemplo, mi estado natal en Chihuahua, hay muchas personas indígenas de la etnia tarahumara, por ejemplo, y cuando podemos en el salón de clases validar la forma en que estas personas indígenas utilizan el lenguaje español de acuerdo a su contexto sociocultural y quiénes son, entonces podemos, una vez que validamos esas formas en que usan el español, podemos ayudarles a tener una adquisición del español que sea más respetuosa a quiénes son ellos, a cómo utilizan sus lenguajes. Y eso, para mí es muy, muy importante cuando pensamos en materia de literacidad y bueno, solo les digo, no era ninguna pregunta, solamente de alguna forma agradecerle, echarle porras y recalcar este punto de, no sé, lo valioso que es este constructo de literacidad para los maestros, para los sistemas educativos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Erika. Mira que de cierta forma tú ahí nos presentas un aspecto que es
vital en este momento, y es el reconocimiento de las lenguas indígenas y de las apuestas, tanto didácticas como pedagógicas, para poder reconocer y darle mayor representatividad en nuestras sociedades, ¿cierto? En Colombia es curioso porque teniendo un número importante de dialectos, el español sigue siendo predominante y se ve entonces como la lengua que rige cualquier proceso de formación. De hecho, se han hecho algunas apuestas desde lo etnolingüístico, pero vemos también cómo el español sigue siendo, y que además están reconocidas en la Constitución, sigue siendo empleado por nosotros, y nos preocupamos que siempre esté publicado entre nosotros, y rara vez podríamos entender la necesidad de que también las comunidades que comparten nuestros territorios, pero no nuestra lengua, puedan acceder a ellas. José Vicente, creo que sigue, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Hola David, qué gusto saludarte. ¿Qué Creo que tal, José? ahí más o menos leíste mi pregunta, pero va orientada, tiene que ver con las perspectivas que estabas presentando y que para mí también ha sido un descubrimiento, lo de la alfabetización académica, un poco lo del modelo sociocognitivo y este modelo alternativo, esta propuesta diferente, digámoslo así, de las literacidades, no solo la literacidad, sino las literacidades críticas, que tienen un enfoque más en lo sociocultural. Pero me parece muy interesante esa pregunta del profesor Vargas en ese texto que él desarrolla comparando, por ejemplo, el trabajo de Carlino con el de Zavala, que tú mencionabas. Y una pregunta que él hace en el texto que me parece buenísima y que te quiero transmitir es definitivo. Bueno, primero es que esas perspectivas paradigmáticas se reflejan no solamente en los enfoques pedagógicos, en la manera como enseñamos la lectura y la escritura, sino incluso en el abordaje investigativo, en cómo construimos nuestras metodologías de trabajo para indagar sobre las prácticas letradas. Y entonces una pregunta, porque siento que en Latinoamérica estamos como en transición, entonces él se pregunta, definitivamente son paradigmas que son mutuamente excluyentes, son indisociables y definitivamente estamos trabajando desde miradas distintas de lo que es la lectura y la escritura, o es posible empezar a reconciliarlo, reconocernos como investigadores desde distintas perspectivas, empezar como a hacer entremezclas, entrar en diálogos. Yo lo veo un poquito como la distinción perenne entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y hay investigadores que dicen eso no se revuelve, pero hay otros que plantean los estudios mixtos y que toman de un lado y otro. ¿Tú cómo lo ves, como en términos de evolución del campo? Bueno, José, eso es pregunta doctoral, yo creo ya. No obstante, mira que coincidencialmente ahora hablaba con un colega muy queridísimo, profesor de la Universidad de Guadalajara, César Correa, quien me hacía exactamente la misma pregunta, que es uno de los intereses de investigación que él actualmente tiene. Y me decía, bueno, David, por cuestiones de logística no podré estar, pero me gustaría que nos hablaras, bueno, ¿qué pasa con esas perspectivas epistemológicas y esto cómo afecta el constructo de literacidad? Obviamente tiene que afectarlo, ¿cierto? Vemos que no sería lo mismo uno entender los procesos de literacia en una mirada anglosajona desde predominantemente empírico-analítico, que es tal vez lo que usualmente se transmite en muchos de los procesos de formación en los cuales nosotros participamos. Así tal vez se revisa de una mirada más alemana, con una perspectiva hermenéutico-comprensiva, gadameriana, donde obviamente lo que se busca es la identificación de la tradición, ese reconocimiento,
las posibilidades de acercarse, el juicio, la posibilidad de la comprensión de los prejuicios. Pues mira, o sea, es que ya ahí nos entramos también hasta en elementos fenomenológicos que serían lo meramente descriptivo, a una mirada que históricamente se ha fortalecido en los últimos, bueno, yo diría históricamente que se ha fortalecido en los últimos 20 años, y es esa apuesta postestructuralista francesa, que construye la misma concepción o la misma definición de lo que sería el discurso, donde se entiende entonces que finalmente lo que nosotros estaríamos haciendo es poder develar la relación forma-saber. Entonces, yo te escucho, y yo en las conversaciones que hemos tenido anteriormente te he dicho que yo veo que tú estás más desde una mirada acción crítico-social, y yo creo que muchos de los autores hoy en día latinoamericanos están desde esa perspectiva, porque entendemos la literacidad o literacidades, y como les decía ahora, pues hay compañeros que lo llaman literacidad académica y definen y asumen por qué, otros literacidad disciplinaria y definen y dicen por qué, otros lo llaman literacidades, otros en este caso estamos intentando hablar de literacidad en contexto académico, en contexto social. Lo que hacemos es también un reconocimiento de la necesidad de la participación de las diferentes comunidades, muchas veces no reconocidas, muchas veces ignoradas, que no hacen parte de los contextos educativos en los cuales nosotros interactuamos, pero que necesitamos que cada vez hagan tengan mayor contacto con lo que nosotros estamos liderando. Entonces yo diría que efectivamente tú tienes razón, esa apuesta epistemológica tiene que darse, y Alfonso tiene, pues, Alfonso Vargas tiene razón desde el punto de vista de que dice, tenemos que buscar cómo, ¿cierto? Tenemos que intentar ver cuál puede llegar a ser esa condición que nos permita poder ponernos de acuerdo en qué es lo que esperamos que alcancen nuestros estudiantes. La otra situación es también, sobre todo con la pregunta que terminas, ¿considera usted que esta distancia es insalvable y se investiga desde perspectivas distintas? ¿Es viable una combinación, un diálogo? Pasa lo mismo que con las perspectivas epistemológicas. Dime desde dónde estás haciendo tu investigación, y probablemente hay una ruta que puede encontrarse en algunos puntos, pero también distanciarse significativamente. Lo que yo sí diría es que el trabajo de las tesis que estamos haciendo y de las investigaciones que en las cuales estamos inmersos, sí tienen que apuntar en reconocer cuál es la condición que se está trabajando y proponer algo muy puntual para hacerlo, que sea coherente a la perspectiva epistemológica que tú asumas. Ya desde ahí creo que tenemos un buen aporte. Súper. Mil gracias, David. Me encanta No, escucharte. Un José, me abrazo. encanta verte, te cuidas. Hola, sí, claro. Bueno, antes que nada, gracias, doctor David, por compartir con nosotros. Y ya puse mi pregunta en el chat, pero bueno, la leo. ¿De qué manera ha afrontado las situaciones, si es que las ha afrontado, en donde existe resistencia por parte de los docentes, pues para hacerse cargo de la lectura y escritura desde sus cursos? Bueno, si bien sabemos que no hay como recetas mágicas o manuales que nos digan qué hacer, porque los contextos escolares e institucionales son diversos y variados, pues ¿qué alternativas hay o ha encontrado para que los docentes que sí estamos interesados en atender situaciones respecto a las dificultades para leer o escribir de los estudiantes, pues no se queden exclusivamente en nuestra aula, ¿no? Es decir, cómo llevarlo a la institución, a la cultura escolar, quizá cómo permear al resto del cuerpo docente por este interés tan genuino que muchos de nosotros tenemos. Muchas gracias. Bueno, Mara, muchas gracias a ti por esa pregunta y por esa introducción. Esto, más que una respuesta, yo creo que va a ser un ejercicio catártico. ¿Por qué? Porque es curioso que es bastante difícil
Es muy difícil poder generar confianza institucional, y cuando un decano, un jefe de programa desea implementar, pues usualmente es con aquellos que quieran hacerlo. Y tristemente, en las veces que hemos hecho convocatoria, los interesados son 1, 2, y especialmente porque tienen un proyecto educativo, porque están haciendo su maestría o su doctorado, entonces están interesados en afianzarse un poco más en la temática. Entonces, al menos en mi contexto más cercano, ha sido muy difícil poderlo hacer. Yo llevo 18 años en esta institución y hemos podido generar varias revisiones, hemos podido adelantar múltiples investigaciones, hemos realizado investigaciones de educación comparativa con otras instituciones, pero ha tenido mayor reconocimiento y se ha podido generar propuestas curriculares y pedagógicas con mayor impacto por fuera de la misma institución. Entonces, esas resistencias sí, y sobre todo porque cuando yo invito a mis colegas, ellos dicen, no, yo ya sé qué hacer. Y probablemente lo haga bien. Yo no estoy diciendo que no lo haga bien. Lo que pasa es que cuando se invita a que veamos cómo podemos mejorarlo, igualmente yo, ¿cierto? Cómo puedo aprender de ellos, la condición se vuelve un poco más difícil de lidiar. Esto también requiere de un apoyo y un reconocimiento económico por parte de quienes toman las decisiones. Entonces vemos que en algunas ocasiones también puede llegar a ser de mayor interés simple y llanamente generar unos centros de escritura que muchas veces pueden ser soportados con algunas horas, y no como lo hay en algunas instituciones que son muy fuertes. La Universidad del Valle tiene un centro y la Universidad Javeriana tienen unos centros de escritura que llevan muchos años, se han fortalecido, tienen 10, 15, 20 profesores tiempo completo allí disponibles para docentes y estudiantes. Entonces, cuando estás solo o tienes solo a alguien que te acompaña, se vuelve más difícil hacerlo. No obstante, la invitación, Mara, es que, como tú lo decías, la temática nos mueve. Entonces, se encuentra uno personas de vez en cuando que se interesan, se concentran y vamos sacando adelante. Mira que son 18 años, de los cuales 15 años se han venido investigando en el término, en temas relacionados con la literacidad, y que además se han podido entonces también representar en algunas otras posibilidades, como la formulación de algunos programas de maestría o de doctorado o el acompañamiento de estos mismos. No sé, Mara, entonces si respondí tu pregunta o salté alguno de los puntos que me trataste. No, sí, claro, le agradezco. La verdad es que, como bien plantea, es una tarea difícil sacar, ¿no? O ir más allá de las aulas extramuros, pero bueno, pues vamos por el camino. Muchas gracias, doctor. Mira, solo te cuento algo que se me viene acá a la cabeza. Para esta investigación que íbamos a hacer, donde íbamos a revisar desempeño académico, niveles de literacidad, hablamos con el decano, contamos con todo el visto bueno del decano, necesitamos 4 profesores disciplinarios, es decir, que dieran administración, contaduría, economía, emprendimiento, creo que eran, y que ellos estuvieran dispuestos a ayudarnos para poder revisar y acompañarlos durante todo el semestre para ver qué era lo que hacían con la lectura y la escritura, para ver entonces cómo diseñaban sus instrumentos, cómo calificaban, qué calificaban, cómo cómo escribían sus estudiantes. Lo más curioso es que uno de los profesores era el decano y fue el primero en decir que no le interesaba que nosotros estuviéramos en sus clases y tuviéramos acceso a su material. Entonces, cosas que ocurren, ¿no? Lamentable, pero sí.
Muchas gracias. No, a ti. No, pues, doctora Mayra, muchas gracias por la invitación. Estos espacios son de todo mi gusto. Si en algún momento requieren de algún otro espacio, con el mayor placer estaré ahí. Muchas gracias a los que se conectaron y se quedaron, que yo sé que no es fácil, sobre todo porque ya es hora de descanso, cena o algunas actividades académicas. Solo quiero terminar diciendo algo que por tiempo ahora me lo pasé, pero quiero enfatizarlo. La literacidad o las literacidades, dependiendo de la perspectiva que cada uno de nosotros la quiera trabajar y de los autores que ustedes quieran tomar, son recurrentes en algo, y es que es necesario, es importante que nosotros les entreguemos a nuestras sociedades personas críticas, autónomas y democráticas para poder consolidar una mejor comunidad. Muchas gracias por su tiempo y por esta oportunidad. Hasta Gracias luego.